Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Tenemos el gusto de recibir esta noche en los estudios al doctor Emilio Salazar, doctor en medicina con especialidad en cuidados intensivos, es decir, cirujano intensivista. Esta noche nos acompaña. Bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor. Muy buenas noches a todos, un gusto estar aquí en este programa tan lindo, ¿verdad? Con motivo de la celebración del Día Mundial del Riñón, que el segundo jueves de cada marzo se celebra el Día Mundial del Riñón para resaltar la importancia que tienen estos órganos para nuestra vida y asimismo recomendar a las personas cómo cuidarlos de mejor forma para detener el número de casos que están progresando en insuficiencia renal crónica a nivel mundial, que es una cifra importante y que está cobrando muchas vidas. Así es, fue proclamado por la Sociedad Interamericana de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales, precisamente este Día Mundial del Riñón. Se conmemora, doctor, desde el año 2006 para tomar conciencia y detectar problemas de este órgano vital. Realmente nuestros riñones son órganos nobles. Afortunadamente la naturaleza de los órganos que son más importantes nos provee en pares, porque son órganos indispensables para la vida, como el cerebro, como el corazón, el riñón y el hígado. Tenemos dos pares de riñones y tienen múltiples funciones que son importantes para la vida. Principalmente los riñones, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ellos se encargan, como sabemos, el 60% de nuestro cuerpo en un adulto normal estamos hechos a base de agua. Y ese equilibrio entre el agua y todas las demás moléculas que tenemos le llamamos homeostasis. El riñón es uno de los órganos más importantes en mantener ese equilibrio. Por ejemplo, si un paciente tiene un exceso de agua, el riñón se encarga a través de mecanismos regulatorios de eliminar esa agua. Si un paciente en una situación de enfermedad, por ejemplo una diarrea o una situación de estrés, un paciente que tiene un accidente de tránsito y ha perdido importante cantidad de sangre y de volumen, el riñón a través de sus mecanismos se encarga de retener líquidos, de concentrar la orina y mantener el volumen. También el riñón interviene en la absorción de la vitamina D, que es una vitamina importante para que tengamos huesos fuertes y firmes. También el riñón produce una hormona que le llamamos eritropoyetina. Esta hormona es la que se encarga de dar la orden a la médula ósea de producir nuestros glóbulos rojos, nuestra hemoglobina. Como podemos ver, el riñón tiene funciones altamente valiosas que nosotros ni nos damos cuenta, pero nuestro cuerpo es un equilibrio estricto, exacto, metabólico, y el riñón es una pieza fundamental, irreemplazable, y hay muchas cosas que hacemos o que dejamos de hacer que lo pueden dañar o nos pueden preservar nuestro riñón por mucho tiempo. ¿Se puede vivir sin un riñón? Afortunadamente tenemos dos riñones. Hemos tenido pacientes que por situaciones lamentables, accidentes de tránsito, por la violencia, por heridas por proyectil de arma de fuego, tienen su lesión en un riñón. Puede perfectamente retirarse este riñón y el otro riñón asume toda la función de ambos riñones. Estos pacientes les llamamos monorrenos porque solo tienen un riñón. Pero en estos pacientes que ya solo tienen un riñón, este riñón es doblemente valioso y es importante cuidarlo porque ya no tenemos reemplazo en caso de que este riñón falle. Ahora, los problemas en los riñones, insuficiencia renal y otros que ya vamos a desarrollar más adelante, se dan en par. O sea, no es que solo sea un riñón el afectado. Cuando hay un tipo de problema en los riñones es en ambos. Sí, hay varias enfermedades de los riñones, ¿verdad? Pero en el caso particular de la enfermedad renal crónica, lamentablemente, pues son condiciones que afectan a ambos riñones. Todo lo que predispone a la enfermedad renal crónica, lamentablemente, como va a través de la sangre y la sangre irriga ambos riñones, no existe un caso en el que haya falla de un riñón y el otro esté bien. Son los dos riñones los que van fallando. De hecho, así simplemente con la edad, en la edad avanzada, arriba de los 60 años, el riñón va perdiendo el 10% de su función por cada 10 años que va pasando de vida a la persona. Es decir, normalmente con el envejecimiento todos nuestros órganos, pues en cierta forma declinan en sus funciones. ¿Cuánto más si no los cuidamos?
Ahora, doctor, muchos hacen el símil para explicar la necesidad de agua en el organismo como un vehículo. Si el vehículo no tiene agua o no tiene refrigerante, pues se funde, no termina de hacer, es una función fundamental. Igual en nuestro cuerpo, sé que hay otros factores también, ya lo vamos a hablar sobre el ejercicio y todo, pero el consumir abundante agua y mantenerlos en óptimas condiciones es importante para prevenir muchas enfermedades. Así es. Hay 7 recomendaciones principales para proteger nuestros riñones. La más importante tiene que ver con la hidratación. Realmente el riñón tenemos que verlo como un filtro que va a encargarse de filtrar nuestra sangre, retener las cosas que tiene que retener, las cosas que nos sirven y eliminar todas las toxinas y todas aquellas sustancias que están de más. Pero como lo podemos trasladar a la mecánica, al igual que todo filtro, si al filtro no le llega agua, el filtro deja de trabajar y deja de funcionar. Es por tanto la hidratación la principal maniobra preventiva para proteger nuestros riñones. ¿Qué tanta agua debe tomar? Se habla de 6 a 8 vasos diarios de agua, pero tenemos que hacer una consideración en cuanto al clima. Si incluso los vehículos europeos, aprovechando a hacer una comparación, los vehículos europeos, sus radiadores son más pequeños, porque la temperatura en esas regiones son más frías. Cuando un vehículo ha sido adaptado a Latinoamérica, usualmente, idealmente, tiene que traer un radiador más grande porque la temperatura es más grande. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tanta agua tomar? Tiene que tomar agua todas las veces que usted tenga sed. Ese es un criterio. El segundo criterio, ¿qué tanta agua debe tomar? Bueno, ¿qué color es el color normal de nuestra orina? Nuestra orina debe ser incolora. Yo debo de tomar la suficiente cantidad de agua para que mi orina sea incolora. Si mi orina está siendo amarilla, marrón, rojiza, puede indicar que probablemente no estamos cortos con la ingesta de líquidos. Y esto tiene que ver también con factores culturales y educativos y la situación de las labores, la situación en la industria, que por lo general, pues los trabajadores son mal vistos porque van a cada rato al baño, pero realmente las personas lo que hacen es como aguantarse la necesidad de orinar y eso daña el riñón porque lo deshidrata, además favorece que hayan infecciones de vías urinarias, no digamos la gente que trabaja en el campo bajo el sol o la gente que anda en el sol constantemente. Debemos recordar que somos el 60% agua y que nuestra agua se pierde incluso cuando respiramos. Cada vez que exhalamos estamos perdiendo agua por vapor. Nosotros le llamamos convección, es el hecho de que tenemos temperatura, somos calientes y estamos perdiendo calor y estamos perdiendo agua. Perdemos agua por transpiración, por sudor, también por la orina y también en las heces. Por eso es bien importante preservar una adecuada hidratación. Yo he escuchado gente que dice, bueno, son 8 vasos, entonces me tomo 2 de agua, me tomo 1 de cerveza, me tomo 1 de energizante u otro tipo de menjurjes. ¿Eso equivale, porque dicen, son líquidos al final, o son vasos de agua? Debe ser estrictamente agua. Ahora bien, la observación es bien importante porque hay bebidas que nos hacen daño. La falla renal crónica está asociada con otras enfermedades que le llamamos el síndrome metabólico, que es la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes mellitus. Estas 4 enfermedades es como un círculo vicioso que uno condiciona a otra y así cuando viene a ver el paciente diabético, hipertenso, es obeso y tiene falla renal crónica. Entonces, la hidratación es bien importante porque estas bebidas carbonatadas tienen altos contenidos de sodio y altos contenidos de carbohidratos y de glucosa y eso es deleterio en la ingesta de sal. La sal por mecanismos químicos arrastra el agua. Mientras más sal ingiramos, más agua vamos a retener en sitios donde no debe estar. Es decir, hemos hablado que tenemos que tener una adecuada hidratación, pero una hidratación normal. Ya la hidratación, la sobrehidratación que viene por la ingesta excesiva de sodio o de glucosa es mala. Además, toda esta glucosa puede terminar que este paciente desarrolle una eventual diabetes mellitus y eso a la larga también viene a golpear nuestro riñón. Entonces, en conclusión, la hidratación debe ser agua. El agua que va con los alimentos, el agua que ingerimos, pero no con bebidas carbonatadas ni energizantes. Ahora, doctor, otros hacen esto de los 8 vasos
como quieren. Es decir, yo conozco gente que dice, es que yo no tengo tiempo en la tarde para estar tomando agua porque voy de corrido trabajando, entonces yo me tomo los 8 vasos de un solo en la mañana y ya en la tarde y en la noche no toman agua. O sea, lo quieren hacer a la forma que consideran que es correcto. No, la mejor guía que va a tener es la sed y la orina. Entonces, no, debe ser a lo largo del día. A lo largo del día, cada vez que usted tenga sed, no debe forzar su organismo, no debe obligarse a no tomar agua, o como decimos, a educar el baño, ¿verdad? No vamos a ir al baño porque nos da pena, sino que tenemos que proteger nuestro riñón. Y aprovechar también en la recomendación de la sal, no más sal que la que ya trae los alimentos preparados. E incluso la Asociación Americana del Corazón habla de retirar el salero de nuestra mesa, porque nuestro gusto se adapta al azúcar y a la sal. Y entonces, si yo tengo a la mano el salero en la mesa, tenemos la tendencia de agregarle más sal y esto daña nuestros riñones, daña nuestra presión arterial y daña, en conclusión, pues, nuestra salud. ¿Qué pasa si alguien se obsesiona con este tema y dice, no, yo no me voy a tomar 8, me voy a tomar 10, 12, pero no como usted dice, en el momento que tenga sed, sino que se sobrehidrata? ¿Eso puede generar un problema también? La sed es un mecanismo instintivo primitivo que se origina en el hipotálamo y eso va a permitir que nadie pueda ingerir más agua, por más que se lo proponga, de la que necesita. Ahora bien, hay casos que le llamamos de polidipsia patógena. Cuando ya un paciente, polidipsia es la sed excesiva, cuando ya un paciente tiene una sed excesiva que va más allá de lo normal, usualmente hay una enfermedad detrás de esto. Pero en condiciones normales, nadie puede forzarse a tomar más agua de lo necesario. Sí podemos acostumbrarnos a no tomar agua y andar la orina bien concentrada, pero difícilmente alguien que esté totalmente normal va a ingerir más agua de la que él necesita porque es un equilibrio involuntario que nuestro cerebro comanda. Tiene que haber una enfermedad de base o otra enfermedad asociada para que un paciente ingiera más agua. Un ejemplo clásico de la polidipsia o de la sed excesiva viene en la diabetes mellitus. El paciente tiene una sed anormal. El paciente con diabetes está orinando a cada rato y una vez orina siente la necesidad de volver a tomar agua, pero esto sucede porque su glucosa anda bien disparada. Entonces, como está bien disparada, él anda deshidratado y el riñón se encarga de eliminar esta glucosa. Es decir, tiene que haber una condición agravante que desencadene este ciclo de polidipsia y de orinadera excesiva. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del Día Mundial del Riñón, la forma de cuidado y hablando pues sobre algunas costumbres para tratarlo. Doctor, hay gente que dice que no le gusta el tema del agua, o sea, no le gusta tomar agua, dicen, yo no le siento sabor, lo siente como desagradable. ¿Será esto parte de una costumbre? O sea, que uno se habitúa a estar tomando agua y así poco a poco pues le va sintiendo, no sabor porque no tiene, pero por lo menos digiriéndolo. Sí, lo que sucede es que nuestro cuerpo tiene varias propiedades que lo hacen, digámoslo así, adictivo a ciertas cosas. En la medida que yo le ponga más azúcar a mi café, el día siguiente lo voy a querer con más azúcar. Y eso empieza desde la temprana infancia. Las recomendaciones dietéticas de la ingesta de agua. El agua por sí tiene que ser incolora. Ahora bien, nosotros no solo perdemos agua cuando sudamos, cuando transpiramos, cuando orinamos, cuando hacemos nuestras necesidades, sino que también perdemos electrolitos, sodio, potasio, magnesio. Entonces, sí es válido que haya una reposición con otro tipo de líquidos,
pero siempre la mayor cantidad debe ser predominantemente agua. Por ejemplo, las personas que hacen ejercicio y hacen ejercicio extremo y sudan bastante, en estos pacientes es un error solo reponer esas pérdidas solo con agua, porque cuando suda pierde sodio, pierde potasio y el sodio baja en el cuerpo. Y si usted solo repone el agua, hace que ese sodio todavía quede más bajo. Entonces sí es válido pues que estos 8 vasos al día pues incluyan algún refresco, alguna otra situación, pero no bebidas carbonatadas. Hay gente que, como decíamos, dice, yo me tomo medio vaso de agua o un vaso de agua y yo quedo bien lleno y después ya no quiero más. Eso es común que se escuche de gente que dice. Sí, es una cuestión cultural, ¿verdad? Pero esa es la importancia de estas charlas donde podemos nosotros cambiar estos patrones culturales. Y eso va desde los niños pequeños, ¿verdad? Que en muchos hogares pues no pueden faltar estos refrescos carbonatados, ¿verdad? Estas bebidas hidratantes en los tiempos de comida y deben de ser reemplazados por agua o refrescos naturales con baja cantidad de azúcar. Muy bien, doctor. Y en el tema también es cultural también en el país. Hay gente que dice, no, yo solo tomo agua helada, o sea, meter el pichel a la refrigeradora o habemos otros, ahí me incluyo yo, que no me gusta, yo tomo agua al tiempo y siento que cuando me dan agua helada me es difícil tomarme más de 1, 2, 3 vasos, en cambio con el agua al tiempo, como ya me acostumbré, pues tomo más, o sea, es un tema de costumbre. Realmente ahí es al gusto de las personas, ¿verdad? Si es agua helada o tibia, pues es independiente. Lo importante es que reponga los líquidos, ¿verdad? Y también hay otras medidas que se pueden hacer para recomendar el cuidado de nuestros riñones. Como sabemos, estas enfermedades que predisponen a la falla renal están relacionadas. La nutrición es bien importante, es decir, debe ser una dieta baja en carbohidratos para proteger también nuestro riñón. En tercer lugar, quiero mencionar el uso de los medicamentos de autoprescripción o de venta libre, que son muy comunes, que los medicamentos actualmente para el dolor, como el ketorolaco, diclofenac o los antibióticos, ibuprofeno, un abuso de ellos. algunos antibióticos, pero con los antibióticos hoy por hoy es un poco más difícil porque no se venden sin receta médica. Sí, eso sí. Pero estos analgésicos, todos estos analgésicos que he mencionado, ibuprofeno, ketorolaco, diclofenac, cuando los prescribimos los médicos solo los podemos usar 5 días. De hecho, hemos tenido casos de pacientes que al usarse por más de 5 días hay hemorragias de tubo digestivo y hay una serie de complicaciones. Son seguros, pero solo por 5 días porque pueden dañar su riñón. ¿Y qué está sucediendo? Que muchas personas tienen dolor crónico, dolores de difícil diagnóstico, de difícil tratamiento, sobre todo en adultos mayores. Y bueno, la población quiere quitarse su dolor y va a la tienda y consume estos medicamentos por periodos prolongados de tiempo. Y estos también tienen un porcentaje alto de relación con la falla renal crónica. Y es lo que no queremos, ¿verdad? Que la población llegue a estas etapas terminales donde requieran una diálisis, donde requieran hospitalización, que en muchos casos pudo haberse prevenido, pudo haberse evitado esta situación. Otra recomendación importante es no usar los productos de herbolaria, a menos que sea estrictamente recomendado por un médico plenamente certificado en medicina natural. La medicina natural tiene un papel importante en la sociedad actualmente, en este siglo XXI, pero ¿qué sucede en nuestro país? Que escuchamos la vecina, el amigo, el novio, la cuñada, que tal planta le puede ayudar para el control de su diabetes o para el control de su dolor de cabeza. Las plantas tienen muchas propiedades medicinales y tienen muchas sustancias que son muy buenas probablemente para alguna de estas dolencias, pero ¿qué sucede? Cuando usted consume una planta, la prepara, ya sea en té, en polvo, lo que sea, no solo lleva la sustancia que le va a dar beneficio de forma aislada, sino que también pueden ir sustancias en las plantas que son nefrotóxicas y que le van a dañar su riñón permanentemente. Entonces la recomendación actual, ya que la ciencia permite obtener un analgésico, obtener algún relajante muscular en una dosis y una concentración exacta, mejor utilizar la medicina tradicional, a menos que realmente un médico plenamente certificado en medicina natural le haya recetado estos productos.
porque realmente también quiero reconocer el valor de la ciencia en la medicina natural. Lo malo es la automedicación. Muy bien. El agua, en el consumo también hay que, sobre todo usted mencionaba la parte de la zona rural, un trabajo de campo es de verificar el agua que se está consumiendo, porque alguien puede extraer de pozo o de alguna fuente que no sea potable y puede provocarnos un problema también. Sí, en el campo tenemos muchos problemas, ¿verdad? Principalmente derivados de la obtención del agua. Si aquí en la ciudad, pues el agua de chorro, que en teoría debería ser potable, realmente no es apta para consumo humano, imaginemos el agua del pozo. Pero en el país, una de las principales causas, si no la más importante de la insuficiencia renal, lamentablemente viene de esta población del campo, por el hecho del uso de los pesticidas sin la debida protección. Estas personas pues lamentablemente andan fumigando todo el día y no tienen acceso, digamos, a utilizar su equipo, su mascarilla, su equipo de protección, o desconocen realmente cuáles son los efectos secundarios de no protegerse al usar estos plaguicidas, y es muy frecuente que recibamos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y cuando preguntamos ¿y a qué se dedica? Bueno, él toda la vida trabajó en el campo, toda la vida tuvo que cultivar y dentro de las actividades de cultivar viene la fumigación y ahí identificamos plenamente la causa lamentable de esta insuficiencia renal. ¿Qué otros factores afectan o pueden llevar a una persona a padecer una insuficiencia renal hasta llevarlo a diálisis, trasplante y todo esto? Bueno, hemos mencionado la inadecuada hidratación, Sí. hemos mencionado una dieta saludable, hemos mencionado la disminución de la ingesta de sodio, la no automedicación con medicamentos analgésicos, también hemos mencionado los productos de herbolaria que debemos de evitarlo, pero también una causa importante es la falta de ejercicio. Todas estas enfermedades se relacionan entre sí. Le llamamos a esto nosotros la medicina del estilo de vida saludable. Todas estas enfermedades son realmente enfermedades que si usted ataca una, va a lograr combatir o prevenir todas. El ejercicio debe ser regular, por lo menos aeróbico, por lo menos basta 30 minutos de ejercicio aeróbico al menos unas 3 veces por semana. ¿Y qué es un ejercicio aeróbico? Pues caminar. Es caminar, basta con que usted empiece a caminar 30 minutos y al usted controlar su peso, al disminuir la glucosa, al disminuir el colesterol, también va a proteger su riñón. Ahora, doctor, si uno tiene un problema con el riñón y se da cuenta a tiempo, va y lo trata, el riñón puede recuperarse, es decir, tiene un proceso de curación al darle un tratamiento y buscar un especialista. En la falla renal crónica, bueno, en la insuficiencia renal en general se divide en dos tipos. La insuficiencia renal aguda, que es cuando ocurrió un evento súbito, y la insuficiencia renal crónica es cuando a lo largo de los años usted estuvo expuesto a un factor que le lesionó su riñón y que muchas veces ya no puede revertirse. Un ejemplo de falla renal aguda es un paciente que tuvo una diarrea severa, perdió abundantes líquidos y no alcanzó a reponer esos líquidos. Entonces el riñón se queda sin volumen, sin líquido y se detiene su función. Una infección severa también puede hacer fallar el riñón. Una pérdida de sangre importante posterior a un accidente de tránsito puede hacer que su riñón falle. Esta es una falla renal aguda. ¿Esas se pueden revertir? Se pueden revertir. En la mayoría de las veces en cuidados intensivos pues se combinan estrategias de hidratación, de medicamentos y el riñón al superar la causa que lo llevó a la falla renal aguda puede revertir en la mayoría de los casos. Ahora en la falla renal crónica hay estadios y hay enfermedades relacionadas. Por ejemplo, la diabetes mellitus se relaciona con nefropatía diabética. ¿Por qué? Porque los niveles altos de glucosa hacen que ésta se fije o haga uniones irreversibles con las proteínas del riñón y con las proteínas de todo el cuerpo. Y eso hace que el riñón falle. Entonces, si usted identifica un paciente diabético y que empieza a tener elevaciones de la creatinina, por supuesto que corregir el control metabólico le puede detener la progresión a una falla renal crónica terminal que requiera una terapéutica sustitutiva como diálisis, hemodiálisis. Pero si no se controla,
eso va a progresar, va progresando en el tiempo. Otro ejemplo es la hipertensión arterial. Nuestro riñón como filtro lo hace porque es irrigado por muchas arterias que le llevan ese volumen a todo ese aparato complejo que se encarga de filtrar la sangre. Si un paciente es hipertenso, sus arterias renales tienen alta presión y eso daña el riñón. Incluso si un paciente es hipertenso y no tiene un control, porque lo usual es que, bueno, yo soy hipertenso y cuando lo vio el médico me vio hace un año y me dejó enalapril. Y usted mantiene su presión normal y continúa con el enalapril y no vuelve a visitar a su médico. Pero las condiciones pueden cambiar en un año. Y si usted empezó a elevar la creatinina y está tomando un antihipertensivo como el enalapril, que es un muy buen antihipertensivo, pero que también produce cierta lesión renal, es decir, lo puedo usar, pero en pacientes normales sin antecedentes de falla renal. Si yo logro detectar este paciente, puedo cambiar el antihipertensivo, ofrecerle un mejor antihipertensivo y detener la progresión de la falla renal. Y por supuesto cambiar todas las situaciones que hemos mencionado anteriormente, eso le va a proteger su riñón. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del Día Mundial del Riñón y las formas de cuidado con los expertos estamos hablando. Doctor, ¿cuáles son los signos de alerta en este caso de una enfermedad renal crónica que la población debe de tomar en cuenta? Los signos son bien sutiles, son bien silentes al inicio, pero básicamente todo tiene que ver con la pérdida de las funciones del riñón. Puede presentar el paciente acumulación de líquidos, es decir, le puede ver los pies hinchados, las piernas que se van hinchando, a esto le llamamos edema. Cuando hay edema visible, se habla que por lo menos tenemos 1 litro de agua en exceso. Es decir, que si su paciente, si su familiar, su madrecita, su papá, de pronto usted le ve hinchado los pies, aparte de otro ciento de enfermedades que nos pueden producir ese edema, debe considerar que haya una falla renal, el edema, y que hay no menos de 1 litro, y que ese líquido en exceso no solo se está acumulando en las piernas, eso es lo que nosotros vemos, pero ese líquido en exceso está acumulado en todo el organismo y puede acumularse en el pulmón, que lleva a los pacientes a otro síntoma, que es el cansancio. El paciente ya en fases bien avanzadas puede sentir que se cansa y puede verlo respirar así, cansado. Es porque aparte de acumular líquido en las piernas, lo ha acumulado en los pulmones. Como el riñón se encarga de regular cuánto vamos a orinar para mantener el equilibrio, cuando este falla, pueden haber 2 extremos. En fases iniciales puede ser que el paciente orine bastante, que eso le llamamos poliuria. O en fases más avanzadas, el paciente deja de orinar. En conclusión, cualquier cambio en la cantidad, en la frecuencia, en el volumen urinario, debe hacernos sospechar que puede haber algún problema en los riñones. Como mencionamos, el riñón se encarga de producir la eritropoyetina, que es la hormona que comanda a la médula ósea para que sintetice o produzca hemoglobina. Al fallar el riñón por meses, deja de producir eritropoyetina y la médula ósea deja de producir hemoglobina. Entonces presentan anemia. Pueden presentar anemia que ¿cómo lo va a ver el paciente? Pues que en el tiempo le va a ver pálido. Entonces puede tener edema, puede tener cansancio, puede tener cambios en la forma de orinar, en volumen, en cantidad y en veces que va al baño, y puede tener palidez. Y como la hemoglobina está baja y la hemoglobina es el transportador de oxígeno, usualmente estos pacientes también pueden tener ciertas alteraciones sutiles del estado neurológico. Puede verlos que de pronto está somnoliento, se siente somnoliento en las tardes, en la mañana, los puede ver hipoactivos. También cuando empiezan a acumular más
más toxinas, la piel cambia. La piel le llamamos la palidez terrosa. Es una característica en la piel que usted lo ve pálido y le ve como cierta descamación, que para el médico es fácil, porque nosotros, lamentablemente, como hemos visto tanto, lo puedo ver quizás a unos 5 metros y yo veo la palidez terrosa de la falla renal. Pero como personas, como estamos siempre juntos, no logramos ver esos cambios. Pero si usted se fija, la piel, si la ve como más seca, como de un color pálido y con cierta descamación, eso es producto también de la acumulación de toxinas. Y si las toxinas siguen acumulándose, llegan a lo que le llamamos encefalopatía urémica, que esto puede llevar al coma y puede llevar a la muerte. Y es importante comprender que una enfermedad renal crónica, cuando ya avanzó, todavía hay mucho que se puede hacer. No es el fin, porque mucha gente, muchos pacientes incluso, que son conocedores que tienen falla renal crónica, dicen, no, pero yo voy a hacer el tratamiento, pero a mi diálisis no me pongan. Y es una situación a la que no queremos llegar, ¿verdad? A una terapéutica sustitutiva renal. A los pacientes les da miedo, no quieren, pero quiero decirles, si algo quiero que quede claro, es que siempre se puede hacer algo. Siempre se puede hacer algo, aunque usted sea un paciente terminal, y sí hay muchos mitos de la diálisis, muchos temores, pero siempre hay una oportunidad de ofrecerle un mejor estilo de vida a un paciente renal. Un paciente renal terminal no debe fallecer sin su tratamiento, no debe fallecer sin dársele la oportunidad de tener una terapéutica sustitutiva renal. Porque puede haber un cambio sustancial. Puede haber una calidad de vida diferente y puede prolongarse la vida. Es decir, el riñón es un órgano único. Si fracasa el riñón, si falla el riñón, pues perdemos al paciente en pocos meses. Pero si este paciente cumple ciertas condiciones y es candidato a una terapéutica sustitutiva renal, puede hacerse y esto le va a prolongar la vida pues muchos años y va a tener una mejor calidad de vida. Ahora, ¿hay que hacerse chequeos del riñón? Alguien que, digamos, una persona en un control de hombre sano, hay ciertas características que deba cumplir de decir, me voy a hacer ese examen, ¿y qué tipo de examen es? Es decir, ¿es en sangre o cómo puede saber si sus riñones están bien o no? Bueno, arriba de los 45 años, para hombres y mujeres, yo recomiendo al menos un chequeo anual con su médico de cabecera. Ahora bien, en base al perfil de un paciente renal, necesitamos explorar en sangre. Ya hablamos de los signos que usted puede reconocer en su casa sin ningún examen, pero ¿qué vamos a buscar en el examen del laboratorio? Todas las funciones del riñón. Por ejemplo, necesitamos ver cómo está la hemoglobina. Un paciente que tenga hemoglobina baja, hay 1000 enfermedades que le pueden dar una hemoglobina baja, pero debemos considerar, si tiene los síntomas que mencionamos, que pueda tratarse de que su riñón no le está produciendo eritropoyetina. Como es natural, tenemos que ver un examen general de orina, porque en la orina nosotros vemos la calidad del trabajo del riñón. Nuestros riñones son como un filtro, como un colador. Imagínese que usted tiene un colador y está colando su fresco de horchata. Entonces, al final en el colador queda ese remanente. Nuestro riñón es así. Ese remanente para el riñón son las proteínas, porque nosotros necesitamos proteína. No va a perder en orina proteína. Cuando este filtro renal a nivel microscópico está lesionado, es como que ese colador esté roto. Las proteínas son macromoléculas grandes a nivel microscópico que no deben aparecer en la orina. Si en un examen general de orina hay proteínas, lo que le está diciendo inmediatamente es que hay daño en el filtro del riñón, que no está logrando retener las proteínas, y esa parte anatómica le llamamos la membrana basal del riñón. Hay mediciones en sangre que son específicas para ver estas sustancias tóxicas que el riñón se está acumulando en sangre por no ejercer su función. Quiero referirme particularmente a la creatinina. La creatinina viene de la degradación muscular. Normalmente nosotros pues producimos cierta cantidad de creatinina secundaria a la degradación de nuestros músculos como parte de la fisiología normal. Y el riñón se encarga de eliminar la creatinina.
Cuando el riñón ha dejado de eliminar las toxinas, la creatinina se eleva. El valor normal de creatinina son variables, ¿verdad? Los valores de laboratorio varían de cada laboratorio. Pero hablemos de 0.5 a 1.5 miligramos por decilitro. El problema es que cuando la creatinina se eleva, no solo está revelando que hay elevación de la creatinina, sino que es la representación de todas las toxinas que el riñón no está eliminando. Esa prueba se toma en sangre y se obtiene el valor en unas 2 horas. Pero hay una prueba que es más fina para estimar y cuantificar cómo está su riñón. A esa prueba le llamamos la depuración de creatinina y proteínas en orina de 24 horas. Básicamente consiste en que usted se levanta a la hora del día que estime conveniente, a las 7 de la mañana, y empieza a orinar en una garrafa y acumula toda su orina de 24 horas. Puede ser a las 7, a las 8, a las 9. Lo importante es que cumpla 24 horas. De 7 a 7, recolecta en unas garrafas y entonces lo lleva al laboratorio. El laboratorio mide cuánto orinó usted exactamente en el día. Y aparte, hace un estudio microscópico de cuánta creatinina eliminó en 24 horas. Y al final, aparte de esto, le miden lo que le llamamos la tasa de filtración glomerular. Y eso sí le puede permitir decir en qué fase de una falla renal está, o si usted tiene unos riñones perfectamente normales. Además, hay estudios radiológicos que nos ayudan a identificar. Muchas veces a un paciente le hacen ultrasonidos abdominales por cualquier otra cosa, por vesícula, que le duele el estómago, o lo que sea, y en la ultraabdominal describen los riñones. Así, en términos generales, cuando vean las mediciones del riñón, el riñón tiene que medir más de 10 centímetros en adultos. Cuando hay falla renal crónica, ahí en la ultra le reportan que sus riñones están pequeños, que la corteza está pequeña y que la médula está pequeña. Todos estos exámenes serían, digamos, los principales que mandaríamos para evaluar y diagnosticar una falla renal en un paciente normal. Ahora, doctor, ¿el crecimiento de la próstata, la diabetes, presión arterial elevada pueden ser causa de una enfermedad crónica renal? Por supuesto. Vamos a empezar con lo de la próstata. Y esa es una causa frecuente de falla renal. Me voy a referir a las infecciones de vías urinarias no manejadas. Las infecciones de vías urinarias pueden tener localización anatómica según la gravedad. Es decir, puede ser que solo esté en su vejiga urinaria. Puede ser que la infección ascienda al uréter, entonces ya llamamos uretritis. Pero las infecciones de vías urinarias maltratadas finalmente llegan a afectar al riñón y es pielonefritis. Todo lo que lesiona al riñón le va a condicionar a una pérdida de sus nefronas y una falla renal. Entonces, mucho ojo con estas infecciones de vías urinarias que muchas veces ya son resistentes a antibióticos. Si usted tiene una infección, le dan su tratamiento adecuado, no se curó, a las 2 semanas vuelve a tener infección y hay pacientes que así pasan por un año. Todo ese año su riñón estuvo expuesto a una lesión. Es decir, todos los mecanismos que hemos hablado finalmente lo que hacen es lesionar al riñón. Los venenos, los medicamentos, la escasez de agua, producen una lesión en el riñón. Entonces, la infección de vías urinarias maltratada o las infecciones de vías urinarias por bacterias multiresistentes como E. coli, Escherichia coli, multiresistentes, es decir, son bacterias que pocos antibióticos logran curarlas, finalmente dañan su riñón. Ahora bien, las prostatitis condicionan en los hombres disminución del chorro urinario. También la retención de orina o la dificultad al orinar, cálculos renales, todo lo que obstruya el paso de la orina hace que la orina se retenga. Normalmente en nuestra vejiga la orina no va a regresar. Cuando la orina llega, pasa, el riñón produce la orina, baja por el uréter y llega a la vejiga. Donde el uréter se conecta con la vejiga hay unas válvulas o esfínteres que en condiciones normales impiden que la orina regrese. Esto es así porque ya la orina que regresa, ya regresa probablemente con bacterias y produce una lesión adicional en el riñón. Todo lo que obstruya la salida de la orina puede condicionar una falla postrenal, se llama. Como una aclaración adicional, la falla renal puede tener causas antes del riñón, es decir, todo lo que sucede antes del riñón, que son todos los factores que hemos mencionado. La falla renal en sí
de origen renal, digamos un paciente que tenga quistes renales, que tenga un tumor renal, que tenga una lesión renal por arma de fuego, por arma blanca, y posrenales. En las posrenales donde entra la prostatitis, los cálculos, incluso la costumbre de retener la orina, que nosotros por educación, por lo que sea, porque en el trabajo no nos dejan, estamos reteniendo orina. Dígame si no es cierto que de pronto sentimos un cólico. Suele ocurrir. Vamos a hablar de este tema, vamos a desarrollar más este tema, doctor, si le parece, luego del corte comercial. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, decíamos el daño que nos podemos hacer internamente sin saberlo, con solo aguantarnos ir al baño por decir que voy en el tráfico y calculé mal, no fui antes de salir hacia la casa, o de repente no me quiero levantar porque tengo mucho trabajo. Ese tipo de decisiones, malas decisiones por cierto, pueden provocarnos una complicación en la salud. Así es. A esto le llamamos el medicino de estilo de vida saludable, que debe pensar todas las personas que muchas enfermedades las podemos prevenir, o si ya las tenemos podemos disminuir la dosis de nuestros medicamentos y podemos permitir y detener la progresión: diabetes, obesidad, hipertensión arterial, enfermedad renal, enfermedad coronaria. Todo esto, las medidas son muy comunes y son muy interrelacionadas. Entonces, si tenemos cambios de hábito en nuestras vidas, en nuestra forma de hacer las cosas, pues realmente nos estamos protegiendo muchos años y de muchas enfermedades. Leía también que la obesidad es un factor de riesgo para un problema de una enfermedad renal crónica también. Sí, desafortunadamente la obesidad condiciona a un exceso de grasas en nuestro cuerpo, de grasa libre en sangre, y cuando la grasa está libre en sangre, la glucosa no puede entrar a las células y esto finalmente condiciona diabetes, y la diabetes hace nefropatía diabética, y la nefropatía diabética puede llevar hipertensión, y es un círculo que si no se rompe pues lleva a complicaciones muy lamentables en los pacientes. Ahora, usted decía en el bloque anterior, hay que quitarle el miedo a los tratamientos de los pacientes que deben de buscar una ayuda antes de llegar a pensar en un trasplante, sino realmente buscar ayuda especializada y no decir, bueno, ya estoy mal, es una condición que no puede revertirse. Hay que buscar una calidad de vida. Realmente he tenido muchos pacientes que han tenido todas estas enfermedades juntas, ¿verdad? Y le comento, decirle a un paciente, mire, usted tiene diabetes, eso es un gran golpe, ¿verdad? Es un gran golpe, las personas se deprimen. Imagínese un paciente diabético, hipertenso, obeso, y que de pronto su creatinina está elevando. Y hoy los nefrólogos tienen tantos tratamientos médicos no invasivos, pero finalmente los pacientes desarrollan como una depresión, un temor, un síndrome de sentirse derrotados, y dicen en todo este estadio en el que su enfermedad renal se logró controlar bien, dicen, mire doctor, yo voy a hacer todo su tratamiento, pero diálisis sí no quiero. Muchos pacientes, casi me atrevo a decir que el 50% de pacientes cuando ya llegan a enfermedad renal, quiero hablar de la enfermedad renal crónica terminal, claro, la forma más severa de la enfermedad renal, cuando el paciente llega cansado, llega hipotenso, llega con creatinina arriba de 10, llega ácido porque el riñón también controla la acidez de nuestra sangre, y usualmente estos pacientes ya inconscientes son los pacientes que vemos en cuidados intensivos y ya no pueden responder y ya no pueden tomar decisiones. Entonces los familiares nos dicen, mire, pero él dijo que él hiciera cualquier cosa menos diálisis. Y ahí es importante reforzar la información. La diálisis no es el final, no es el final del paciente. Claro, no es ninguna cosa que un paciente se vaya a sentir feliz de que le diga, mire, usted le vamos a someter a diálisis. Actualmente la nefrología ha avanzado mucho y aprovecho a saludar y felicitar a todos los nefrólogos de este país por la gran lucha que están haciendo. Quiero mencionar en la historia, antiguamente, y todavía se hace en algunos centros, la diálisis peritoneal.
Esto lo quiero ilustrar para que la gente comprenda cuáles son los mejores métodos que puede utilizar para mejorar su función renal cuando ya definitivamente tenemos que reemplazar al riñón. La diálisis peritoneal es un método que a través de un catéter con una aguja se coloca este catéter en el abdomen y se utiliza el abdomen como este gran filtro a través de unos líquidos especiales que le llamamos soluciones de diálisis. Estos líquidos pasan al abdomen, están unos 20 minutos y en esos minutos, por las propiedades físicas del agua, los líquidos arrastran las toxinas y luego este líquido se descarta y logra ir filtrando. ¿Cuántas sesiones requiere para sacar a un paciente una falla renal aguda? Pues el paciente usualmente tiene que estar hospitalizado y se hacen varios recambios de esta bolsa, ¿verdad? Pueden 20, 30 y eso requiere por lo menos 2 o 3 días de estar ingresado. Las desventajas que es un método invasivo. Aún con la técnica correcta, pues, hombre, le van a hacer una punción en su abdomen, ¿verdad? Y se tiene mucha experiencia para hacer eso, pero siempre hay un riesgo de perforación de alguna víscera. Luego, como hay una ruptura de la piel, recordemos que la piel es nuestra primera línea de defensa. Al introducir un catéter es probable que entren bacterias, aún con las mejores técnicas de asepsia, y que produzcan peritonitis. Luego, que requiere estar en un hospital, requiere mucho tiempo porque son 3 días, y entonces esto interrumpe la vida normal. Sí. Sin embargo, la diálisis peritoneal ha salvado muchas vidas y sigue teniendo un papel. Luego vino la diálisis peritoneal con catéter blando. No es una punción, sino que es a través de una pequeña cirugía que se introduce un catéter que no es traumático, sino que es blando y tiene ciertas ventajas. Y luego vino las máquinas que usted se va a su casa con su catéter blando y se está dializando en su casa. Pero igual tiene que estar en su casa y pues mantenerse ciertas horas, ¿verdad? Por lo menos 24 horas conectado a la máquina y interrumpe su labor normal. Luego viene la hemodiálisis, que es un catéter más grueso, es un catéter quizás como el dedo meñique, que se introduce en una de las venas más gruesas de nuestro cuerpo, cerca del cuello. Pero una vez está colocado ese catéter con una técnica segura, que lo hacen nuestros nefrólogos, lo hacen los cirujanos vasculares, personal altamente entrenado y con experiencia, el catéter es semipermanente. Una vez se conecte, ese catéter le puede durar mucho tiempo y usted solo llega a su centro de hemodiálisis, que son como clínicas ambulatorias. El paciente llega, se conecta 1 o 2 horas a una máquina que se encarga de limpiar la sangre y luego el paciente se va a continuar su vida normal, ya sea a estudiar, ya sea a trabajar, porque mucha población en falla renal es joven. Hay muchos jóvenes que están con falla renal. Entonces, la hemodiálisis con catéter, pues es una opción terapéutica muy importante que les ofrece calidad de vida, que les ofrece no interrumpir mucho sus labores normales y el paciente puede tener una vida normal. Pero la idea es no llegar a eso, doctor. La idea es una prevención y tener un estilo de vida saludable, sin duda. Así es, así es. Cuando el catéter funciona, puede hacerse una opción terapéutica más, y que es retirar el catéter, o bueno, se tiene que hacer a través de una cirugía, una unión de una arteria y una vena del brazo, y eso le llamamos fístula arteriovenosa. La fístula arteriovenosa le permite conectarse a la hemodiálisis, eliminando todos los riesgos del catéter, que el principal riesgo del catéter es la infección. Ahora, ¿cuál estrategia es la mejor para usted? Esa la va a dictar su nefrólogo. El paciente que llega en un estado crítico a las emergencias de una falla renal necesita un manejo multidisciplinario. Como hemos visto, puede ser diabético, puede ser hipertenso, puede tener infecciones. Como intensivistas los recibimos, los estabilizamos, los manejamos en cuidados intensivos, ponemos los antibióticos que hay que poner, los medicamentos para controlar la presión arterial, pero finalmente quien tiene la última palabra en qué método vamos a utilizar es un nefrólogo, y por supuesto es una discusión que tiene que tener el nefrólogo con el paciente. No puedo decir cuál es el mejor método, hay otros métodos más avanzados, la hemodiafiltración, etcétera, pero será su nefrólogo quien le dictará la última palabra de su tratamiento.
Muy bien. Doctor, queremos agradecer que nos haya ayudado a entender más de este tema y sobre todo dar respuesta a las interrogantes para ayudar a los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Espero que esta información sea de utilidad y estoy seguro que va a ser de utilidad porque la información médica ayuda a salvar vidas. Y si usted tiene alguna pregunta adicional, con mucho gusto me puede encontrar en las redes sociales, en Facebook como dr.emilio Salazar y en Instagram como dr. Emilio Salazar. Muy buenas noches, feliz descanso. Gracias a ustedes por su sintonía, descansen y recuerden su cita con nosotros el día de mañana.